Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contento de tenerlos por aquí, una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante universo del espectáculo turco. Espero que el día les esté sonriendo. Hoy, como ya adelanté, vamos a desentrañar un tema que sé que los tiene a muchos al borde del asiento, un tema que ha incendiado las redes sociales y que involucra a dos de las estrellas más brillantes de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Efectivamente, el titular que ha resonado en cada rincón del planeta, esa explosiva declaración que aparentemente salió de los labios de la mismísima Demet Özdemir explota: amo a Can Yaman y siempre lo amaré. ¡Uf, qué bomba! Simplemente no podía dejar pasar esta oportunidad de diseccionar este titular con ustedes, de analizar cada matiz, de separar la verdad de la ficción y de explorar el impacto que esta supuesta confesión ha tenido en el mundo del entretenimiento. Así que preparen su bebida favorita, busquen un lugar cómodo y dispónganse a acompañarme en este viaje a través del amor, la fama, las rupturas y, por supuesto, el drama que siempre parece orbitar alrededor de estas dos figuras icónicas. Y antes de que me olvide, si eres nuevo por aquí o aún no te has suscrito, este es el momento perfecto. Suscribirse es totalmente gratis y me ayuda enormemente a seguir creando contenido que te encante. Además, activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis próximos vídeos. Ahora sí, con todo el entusiasmo del mundo, vamos a sumergirnos de lleno en este tema candente. Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que han conquistado corazones en todo el mundo. Ambos alcanzaron el estrellato global gracias a la aclamada serie Erkenci Kuş, conocida internacionalmente como Pájaro Soñador. La química que derrochaban en la pantalla era innegable, un torbellino de emociones que rápidamente encendió los rumores sobre un posible romance detrás de cámaras. Durante un tiempo alimentaron estas especulaciones con apariciones conjuntas, comentarios llenos de cariño en las redes sociales y una complicidad que parecía trascender la ficción. Para muchos fans, eran la pareja perfecta, un cuento de hadas moderno que se hacía realidad ante sus ojos. Sin embargo, como a menudo ocurre en el mundo del espectáculo, la realidad puede ser muy diferente a la imagen que proyecta. De repente, los rumores de romance comenzaron a disiparse, dejando paso a noticias sobre una posible ruptura. Los motivos, como suele suceder en estos casos, eran variados, desde la incompatibilidad de agendas debido a sus apretados compromisos profesionales, hasta diferencias personales que resultaron ser irreconciliables. Lo cierto es que al final, cada uno tomó su propio camino. Can Yaman se enfocó en proyectos internacionales, aventurándose a trabajar en Italia y otros países, mientras que Demet Özdemir continuó cosechando éxitos en Turquía. Ambos por separado, demostraron su talento y su capacidad para cautivar al público con su carisma y profesionalismo. Sin embargo, la sombra de Erkenci Kuş y la conexión especial que compartieron siempre los ha perseguido, manteniéndolos unidos en la memoria colectiva de sus fans. Y ahora, llegamos al punto central de nuestra conversación, el titular que ha desatado esta tormenta mediática: Demet Özdemir explota: amo a Can Yaman y siempre lo amaré. Lo primero que debemos hacer es analizar la fuente de esta información. ¿De dónde proviene? ¿Es un medio de comunicación reconocido por su fiabilidad? ¿Existen pruebas concretas que respalden esta afirmación? Porque, seamos honestos, en el mundo del entretenimiento, las noticias falsas y los rumores infundados son moneda corriente. Es increíblemente fácil inventar una declaración explosiva con el único objetivo de generar clics y atraer la atención de los medios. Por lo tanto, antes de aceptar esta información como un hecho, debemos ser cautelosos y examinarla con un ojo crítico y analítico. Investigando a fondo, no he encontrado ninguna declaración oficial de Demet Özdemir que confirme este titular. Es cierto que ha concedido entrevistas en las que ha hablado de Can Yaman con cariño y respeto, reconociendo la importancia que tuvo en su trayectoria profesional y destacando la buena química que existía entre ellos en el set de grabación. Pero, desde ahí a afirmar que lo ama y siempre lo amará, hay una distancia considerable. Es mucho más probable que se trate de una interpretación exagerada de sus palabras, o incluso de una invención completa por parte de algún medio sensacionalista. Lamentablemente, algunos medios de comunicación tienen la tendencia a exagerar y distorsionar la información con el fin de atraer a más lectores, y este podría ser uno de esos casos. Pero, más allá de la veracidad de este titular, lo que me parece realmente interesante es reflexionar sobre la fascinación que sigue generando la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Por qué seguimos hablando de ellos años después del final de Erkenci Kuş?
¿Qué tiene su historia que nos resulta tan atractiva y que sigue capturando nuestra imaginación? Creo que la respuesta se encuentra en la magia que crearon juntos en la pantalla. Su química era palpable, su conexión evidente y muchos espectadores se enamoraron de la idea de que fueran pareja en la vida real. Y cuando esa fantasía se hizo añicos, la decepción fue inevitable. Aún hoy muchos fans se aferran a la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Sueñan con un reencuentro, con una segunda oportunidad para el amor. Y aunque la realidad pueda ser diferente, esa ilusión persiste en el corazón de sus seguidores. El amor, o la idea del amor, es uno de los temas que más nos atraen como seres humanos. Nos encanta sumergirnos en historias de amor, nos encanta creer en los finales felices, y nos encanta imaginar que nuestros ídolos también viven romances de película. Pero al final del día, debemos recordar que Demet Özdemir y Can Yaman son personas reales, con sus propias vidas, sus propias decisiones y sus propios sentimientos. Tienen derecho a enamorarse de quien quieran, a elegir su propio camino y a no estar sometidos a las expectativas de los demás. Demet Özdemir actualmente está felizmente casada con el talentoso cantante Oğuzhan Koç. Han formado una hermosa familia y se les ve muy enamorados. Can Yaman, por su parte, también ha rehecho su vida sentimental y parece estar muy contento con su actual pareja. Por lo tanto, insistir en un romance pasado que ya no existe, o que quizás nunca existió, me parece injusto y poco respetuoso con sus actuales relaciones. Es fundamental separar la fantasía de la realidad y entender que los personajes que interpretan en la pantalla no son los mismos que las personas que son en la vida real. En resumen, el titular Demet Özdemir explota, amo a Can Yaman y siempre lo amaré, parece ser una exageración o incluso una invención de los medios de comunicación. No hay pruebas sólidas que lo respalden, y es crucial analizar la información con un espíritu crítico. Más allá de este titular en particular, la fascinación que genera la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman reside en la magia que crearon juntos en la pantalla y en la esperanza de muchos fans de que su romance trascendiera la ficción. Sin embargo, es importante respetar sus decisiones y sus relaciones actuales, y recordar que la vida real es diferente a la fantasía. Espero que este análisis les haya resultado esclarecedor y que les haya ayudado a comprender mejor la situación. Me encantaría conocer sus opiniones sobre este tema. ¿Creen que Demet Özdemir y Can Yaman volverán a estar juntos algún día? ¿Consideran que los medios de comunicación ejercen demasiada influencia en la vida de las celebridades? Déjenme sus comentarios abajo. Y antes de despedirme, quiero expresarles mi más sincero agradecimiento por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me impulsa a seguir creando contenido que disfruten. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme.